con Colombia, ¿no? Que después, bueno, Totalmente. hubo Sí, una que después votación. finalmente decidió después no ir porque no estaba firmado el acuerdo, pero sí Exactamente. intervino. Y de hecho vamos a ver un ratito después los testimonios que respecto a los temas de diversidad sexual, también el Papa Francisco marcó un antes y un después. Con algunas contradicciones, como también vamos a repasar, pero marcó un antes y un después porque hizo cosas que nadie había hecho. Por ejemplo, recibir a un miembro de la comunidad trans en el Vaticano. Lo repasamos en un ratito nada más. Ahora, momento de los testimonios. ¿Por qué? Porque hubo una reunión que es inédita y es de esos ejemplos que hacia dentro de la iglesia sin dudas marcan un antes y un después. En este caso, en Trelew, el padre Fabián García de la parroquia María Auxiliadora recibió a miembros de la comunidad trans. ¿Por qué es importante esto? Primero porque puede ser un ejemplo para que la iglesia después abra las puertas a otros colectivos históricamente discriminados, también por la iglesia. Pero también es importante porque particularmente la comunidad trans, vamos a verlo en un ratito nada más, es uno de los colectivos más vulnerables de la Argentina y a nivel internacional. Vamos a repasar unos datos en un ratito que realmente sorprenden respecto a la comunidad trans y a la vida que tienen, a la vulnerabilidad, la poca expectativa de vida y un montón de cuestiones referidas a este sector minoritario históricamente excluido en todo sentido. Repasamos ahora y compartimos el testimonio de Fabián García que da cuenta de cómo surgió esta reunión y también de esto que charlábamos. ¿Es una influencia del Papa Francisco? ¿Viene de antes? ¿Hay otros ejemplos? ¿La iglesia está cambiando o son acciones individuales? Lo contesta Fabián García. Esto surge a raíz de una charla que tuvimos con Maika y lo que queremos hacer es, desde el amor cristiano, que es abarcativo a todo ser humano, a la naturaleza, a todo, tener una apertura de la Iglesia Católica como institución, en este caso representado por mi persona acá en María Auxiliadora de Trelew, unas conversaciones con la comunidad trans, a ver especialmente en qué podemos nosotros como iglesia ayudar, en qué podemos colaborar mutuamente. Ellos también han ofrecido ayuda a lo que nosotros hacemos, especialmente las obras de caridad. Ese es el pensamiento que tiene la iglesia en general. La posición de la Iglesia Católica es de apertura, de amor, y sin excluir a nadie. Existen los límites humanos también, no todo el mundo está con la capacidad ni con la apertura del diálogo, en la misma iglesia hablo. Pero también existe muchísima gente que desde el anonimato realiza obras de caridad. Y tener un encuentro y un diálogo con la comunidad trans para nosotros es muy positivo, porque estamos mostrando una imagen de la iglesia que es poco conocida. El pensamiento de la iglesia respecto al diálogo y a la atención de personas homosexuales ya lo sacó Juan Pablo II. Después que haya gente que no lo viva o no lo cumpla es otro tema, ¿no? Es algo muy subjetivo y personal. Lo que ha hecho Francisco ha repotenciado con su carisma lo que ya Juan Pablo II venía predicando. Este es el primer encuentro, con la municipalidad también, con ATA. Seguramente vamos a seguir reuniéndonos de manera más informal también, como le decía hoy a Maika, lo vamos a hacer como siempre, sin hacer mucho ruido, con mucha apertura y amor, porque también es algo nuevo o relativamente nuevo acá en la parroquia María Auxiliadora. Yo represento a esta comunidad y me hago cargo de las consecuencias. Esperemos que sean positivas, ¿no? Porque es ahí donde se pone a prueba el amor cristiano que decimos que predicamos, el que practicamos. Cuando aparece una oportunidad como esta, a ver, de ver cómo vivimos lo que creemos. Importante, y me parece importante, Carlos, que el padre Fabián García hable de esta manera, se muestre recibiendo a la comunidad trans, porque es un ejemplo, es predicar con el ejemplo, algo de lo que se habla mucho, ¿no? Aunque él aclara que actuó a título personal. Claro, él actúa a título personal, Sí. pero esto puede tener una influencia macro, porque es visto y es conocido, mucha gente que va a la iglesia asiduamente, que es parte
Y después tiene actitud de discriminación, de exclusión, bueno. Que un padre de este ejemplo quizás también pueda servir para esto, ¿no? Para, más allá de que sea a título personal y que no haya sido una reunión institucional, Exacto. sí puede servir como ejemplo y para, de alguna manera... Y en la nota que hoy le hicimos, que vamos a poner al aire el próximo martes, él quiere que la gente no lo vea solamente en el altar, ni que lo vea como un ser alado, que él quiere ser una persona común, que simplemente representa a Dios en la tierra, pero una persona común. Bueno, de Ya esas te que dije, hacen falta en la iglesia, ¿no? exactamente, sale, va, escucha a la gente con otros problemas, no solamente por temas que tienen que ver con la confesión o con la Eucaristía. Él va a los lugares donde lo llaman, donde tiene que ir, estudia sobre eso, se está por recibir, es como una especie de acompañante de los problemas que tiene la gente y quiere eso, quiere ser alguien simple, alguien más, un ser humano más. Bueno, esos perfiles que le hacen falta en la iglesia porque son distintos a los perfiles que han alejado a tanta gente de la iglesia en los últimos años, ¿no? Así es, cosa que él reconoce. Cosa que él reconoce, cosa que reconoció el Papa Francisco y que estratégicamente están haciendo. Están acercando mucha gente que se había alejado Así de la es. institución iglesia por perfiles muy distintos a este que vemos en el padre Fabián García. Vamos al otro lado de la reunión ahora, vamos al otro lado del mostrador, la comunidad trans, representada por la directora de género de diversidad de aquí de Trelew, Nadia Zúñiga, referente también ella de la comunidad trans, que nos explica por qué es importante para la comunidad trans ser recibida, aunque sea a título personal, por el padre Fabián García. Esto es algo impensado incluso en cualquiera de mis sueños posibles que hubieran, es decir, sentarme a dialogar con la iglesia. ¿Sí? Ustedes han escuchado mucho por ahí que yo, antes de ser funcionaria, decía, y sigo hablando obviamente de una iglesia que es patriarcal, machista y todo ese tipo de cuestiones que decimos siempre, pero hoy esta ha sido, como decía el padre Fabián recién, una oportunidad. Una oportunidad para la iglesia y es una oportunidad para nosotras. Es una oportunidad también para encontrarnos nosotras también quizás con esa vivencia que hemos tenido cuando niñas. O sea, nosotras creería que la mayoría hemos tenido algún acercamiento cuando niñas a las iglesias, ¿sí? Sobre todo a la iglesia católica. Entonces, acá es una oportunidad para poder empezar a generar cuestiones en común, ¿sí? Como por ejemplo, poder trabajar para la sociedad la solidaridad. Pues fíjate qué cuestión tan simple le planteábamos al padre que necesitamos trabajar, que es la solidaridad. Que por ahí no la podemos trabajar abiertamente con la comunidad, porque tenemos estos temores del rechazo, de ese tipo de cuestiones. Pero como vamos avanzando en forma positiva por estas políticas que estamos creando también como municipio, como, digamos, esto de que sea el municipio quien haya creado esta dirección, ¿sí? Hoy es Dirección ATA e Iglesia Católica, ¿sí? Por eso es que, digamos, podemos soñar otros mundos y si hay personas que hemos soñado mundos posibles, somos nosotras las mujeres trans en este país. Actualizando el acceso, ¿no? La salud, el trabajo, la educación. Sí, bueno, en cuanto a salud, trabajo, educación, esas son cuestiones que vemos con el Estado. Sí, esas son cuestiones que estamos viendo con el Estado provincial en cuanto a la ley de cupo laboral. Por ejemplo, le hemos pedido al padre Fabián también su apoyo a esta ley de cupo laboral para personas trans y después veremos también cuando esto se trabaje a nivel municipal, también el apoyo a nivel municipal, ¿sí? Este es un apoyo que estamos pidiendo, en este caso a la Iglesia Católica, sí, representada acá por el padre Fabián, y después también vamos pidiendo a todas las instituciones. Y es muy probable que salgamos a juntar firma también para apoyar esta iniciativa del proyecto presentado en la legislatura y justamente la idea de juntar firma la propuso el padre Fabián acá en la mesa, o sea que seguimos sumando. Nadia, ¿este encuentro marca un antes y un después en la comunidad trans para ustedes? Mira, este encuentro por ahora es una cuestión simbólica. Sí, simbólica porque, digamos, ahora es el encuentro, es el plantear de decir, mira, pasa esto, pasa aquello, ¿entendés? Ahora, digamos, si esto va a modificar o no nuestra realidad, dependerá de nosotras y también de la iglesia, ¿sí? Obviamente que si no hubiese una apertura de la iglesia no estaríamos sentadas acá. Esto es algo histórico, ¿sí? Son estas cuestiones que vamos produciendo para tener una sociedad más igualitaria y equitativa. Bueno, histórico para ellas y para todo un colectivo que ha sido siempre excluido. Ahora,
para que no quede esto en algo menor y que no quede solo en una simple necesidad de participación. La exclusión se traduce a hechos concretos y la exclusión tiene consecuencias directas sobre cualquier colectivo minoritario. Vamos a ver en este caso las consecuencias de la exclusión en la comunidad trans. Hay un informe, Carlos, que realmente nos ofrece datos sorprendentes. Lo realizó la Fundación Huésped con la Asociación de Travestis Transexuales de Argentina. Fundación muy prestigiosa. Totalmente. La Fundación Huésped, que hace muchos años trabaja en Argentina. Entrevistaron a casi 1000 personas de la comunidad trans. Y fíjate los datos que vamos a obtener de ese informe para entender en qué se traduce la exclusión. Vamos a compartir la primera placa, que es para mí el dato más impactante. Y que tiene que ver con esta campaña de fondo que vemos, que se llamó Expectativas. Fíjate esto, 35 años. ¿Saben qué es esto? Esto es la expectativa de vida de la comunidad trans. Una persona trans tiene una expectativa de vida de 35 años. A partir de la exclusión. Decíamos, la exclusión no es solo una cuestión social, se traduce en hechos concretos, porque es exclusión del sistema de salud, es exclusión del sistema laboral y de un montón de cuestiones. Vamos a la siguiente placa. Que tiene que ver con esto que marcamos y con la situación de calle, porque la exclusión, por ejemplo, a nivel laboral, también genera perjuicios económicos y perjuicios en la vivienda. El 25% de la comunidad trans vive en situación de hacinamiento. 3 o 4 personas en habitaciones muy pequeñas. Es otro de los datos que surgen de esta encuesta que ha relevado cómo viven en la comunidad trans en Argentina. Vamos a la siguiente placa. Por favor, que también nos ayuda a entender por qué la necesidad de incluir, no solo a la comunidad trans, en este caso es la comunidad trans, pero hay muchos sectores a los que hay que incluir para que no pase esto. 60% de deserción de mujeres y 70% de deserción de hombres. Esto es de la escuela secundaria. ¿Sí? 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no terminaron la secundaria y cuando fueron preguntados respecto al por qué, marcaron que fue por la discriminación. Lo cual lleva a consecuencias futuras, porque al dejar la escuela tienen problemas laborales, y al tener problemas laborales no tienen ingresos, ¿y qué pasa? Vamos a la siguiente placa. Porque esta cadena, que empieza con la deserción escolar, sigue con la dificultad para conseguir trabajo, ¿qué sucede? El 85,3% de las mujeres trans se ven recluidas a la prostitución como único medio de vida. Esta prostitución, que están casi obligadas a tener que ejercer por una cuestión de sobrevivencia, lleva también a que tengan un alto índice de mortalidad por enfermedades, asesinatos y un montón de cuestiones que van enganchadas a esto. ¿Por qué marcamos esto? Porque esto es la consecuencia de la exclusión. Por eso es importante que padres como Fabián García den ejemplos y reciban a la comunidad trans para que este camino empiece por lo menos a desandarse. Es difícil, va a llevar muchos años, pero quizás si estos sectores que fueron los más también bruscos cuando se excluyó porque vamos a repasar algunas frases, la Iglesia fue contundente en el rechazo, que después se generaliza, claro, ¿cómo vamos a pretender que un gerente o un dueño de empresa contrate y respete, por ejemplo, a una trabajadora trans, si desde la Iglesia se los excluye? Por eso es importante predicar con el ejemplo, como le pusimos de título a este informe. Y hablando de la Iglesia, vamos a compartir esta placa que tiene que ver con las posturas de los papas respecto a la diversidad. ¿Qué opinaban los últimos papas respecto a la diversidad? Y Francisco aparece como un gran ejemplo. ¿Por qué? Fíjate, el 24 de enero del 2015, algo histórico a nivel Iglesia, el Papa Francisco recibe a transexual de ciudadanía española, un escritor que le contó, bueno, fue muy conocido el caso, porque le escribió una carta contándole cómo era discriminado por incluso la comunidad católica de su pueblo en España, y a los pocos días se sorprendió cuando recibió un llamado del Papa Francisco que lo convocó y con quien finalmente se reunió. La verdad que es un gran ejemplo. Ahora, este Papa Francisco también marca algunas contradicciones, Carlos. Vamos a la siguiente placa y veamos por qué es necesario que también sería importante en algún momento que la Iglesia como institución se exprese más allá de los gestos individuales. Esta frase del Papa Francisco, que fue después de la reunión con el referente trans de España, marcó algunas contradicciones y alguna molestia, porque comparó a las personas trans con las armas nucleares. Es más larga la frase, pero empieza así: pensemos en las armas nucleares, en los delitos contra la humanidad o en la teoría de género. Todos son pecados contra el Creador, dijo el Papa Francisco. Son cuestiones de interpretación. Más pensamiento de la Iglesia Ortodoxa, ¿no?
y más pensamiento de la Iglesia Ortodoxa. ¿Cuál es el verdadero Papa Francisco? Papa Francisco yo pienso que es el que marca los buenos ejemplos. Así es. Pero también tiene estas frases y estas cuestiones que habría que ver cuál es la representativa de la Iglesia Católica. Y vamos a compartir las últimas dos placas que tienen que ver con los papas que precedieron a Francisco. Y el caso anterior fue bastante distinto a la situación de Francisco. El famoso Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, postura totalmente distinta a la del Papa Francisco, un tipo mucho más ortodoxo, mucho más frío, conservador, y que pensaba en la gente que tomaba decisiones sobre su sexualidad como gente que despreciaba la creación y que autodestruía a la humanidad. Bueno, este era el pensamiento de Ratzinger. Y atrás de Ratzinger estaba el famoso Papa viajero, el Papa Juan Pablo II. Vamos a compartir la siguiente placa, por favor. Que también, decía el padre Fabián García, fue uno de los que inició el camino, por lo menos a nivel discursivo, para llegar a algún entendimiento. Más allá de, por supuesto, no comprender. Fíjate lo que decía Juan Pablo II. Una inclinación desordenada. Hay que evitar discriminación injusta. Son dos síntesis de frases de Juan Pablo II que elegí. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II marca la visión de la Iglesia, que ve a los transexuales y a la comunidad trans como una inclinación desordenada. Lo siguen viendo con esa visión. Ahora, también ya hablaba de evitar la discriminación. ¿Cuál es la verdadera Iglesia? Veremos con el paso del tiempo. Muy bien, Darío, muchas gracias. Hasta luego. Última pausa, ya viene el diablo y nos estamos despidiendo.